a todos por unirse hoy. Yo sé que esta hora a veces es medio complicada porque estamos como medio, gracias Laura, gracias por avisarme. Yo sé que a esta hora hay, algunos están como medio con marea alcalina y hay gente que no ha almorzado y hay gente que, bueno, pero muchas gracias. Está haciendo un poquillo de calor hoy. Em, Muchas gracias a los que ya hasta nombres me conozco ya. Algunos han estado estos 3 días. La verdad que yo lo he disfrutado montones. Ha sido muy bonito agradecerle a la Asociación de Estudiantes de Administración por esta invitación y ojalá que no sea la última. Hay muchas cosas de las que podemos hablar que tienen que ver con la carrera de ustedes o con cualquier carrera en cuestión de habilidades interpersonales. Entonces ahí les dejo el ofrecimiento para si en algún momento queremos repetir, hagamos cosas en inteligencia emocional, en comunicación asertiva y bueno, otro montón de cosas que podríamos hacer porque la verdad ha sido muy bonito para mí. Muchísimas gracias. Pero bueno, comencemos. Vamos a hablar hoy de preparación para entrevistas de trabajo. Recuerden que el lunes hablamos de currículum y cómo armarlo. Ayer martes hablamos del perfil de LinkedIn, que es la sesión que es un poco más durilla porque es a lo que todos le tenemos un poquillo de pereza. Espero que los que estuvieron ayer ya se empiecen a animar a armar su perfil de LinkedIn porque es importante para llegar a este momento en un proceso de selección que es la preparación para entrevistas de trabajo. Ahora, entrevistas hay de cualquier tipo. Entrevistas no es un proceso donde hay un machote, donde uno puede ir a la segura porque usted no sabe realmente quién lo va a entrevistar. Y la otra cosa es que no todo el mundo está muy bien preparado para hacer entrevistas. Entonces uno tiene que ir preparado para que lo entreviste a alguien tal vez con mucha experiencia o también alguien que, pues, que tal vez no tiene tanta experiencia. Esto es más o menos lo que me gustaría que cubriéramos el día de hoy, hablar un poquito de los procesos de entrevista. Mis historias no son mías, sino las historias de ustedes, ¿verdad? Que ustedes tienen que tener una lista robusta, fuerte, de historias para contar que se basen en su experiencia profesional o en su experiencia académica, y ahorita lo vamos a hablar de corte personal y obviamente también profesional y académica. Vamos a tocar un poco en cuáles son las preguntas comunes de entrevista y que son a veces en las que la gente se tropieza, ¿verdad? Y al final, pues ahí les vamos a dejar un espacio para ver unos cuantos hacks y unos cuantos tips que les puedo dar y obviamente el espacio para preguntas para ustedes al final, pero como hemos hecho estos 3 días, los que ya han estado por acá, el chat lo tengo en este monitor, entonces cualquier pregunta que quieran hacer la pueden hacer en el chat o también pueden ponerse off mute y hacer su pregunta aquí y compartimos. Les pido por favor mucha discreción y mucho respeto pues para cualquier pregunta que alguien Gracias. pueda tener. ¿De acuerdo? Listo, hasta ahí estamos. Bueno, empecemos porque como les dije hay mucho que cubrir. Procesos de entrevistas, esos pueden ser un poco, más o menos los tipos de entrevista. Ahorita están haciendo casi todo virtual. Es poco común que a uno lo llamen a una entrevista. En tanto se pueda hacer virtual, la mayoría de las organizaciones están prefiriendo hacerlas de forma virtual. Hay entrevistas, entonces nos vamos a enfocar un poco en cómo manejar estas entrevistas, las entrevistas que son de tipo virtual, aunque no varía tanto a una entrevista presencial. Hay entrevistas que son muy estructuradas, ¿verdad? Que tienen un inicio, que abren, es el desarrollo, después termina. Hay entrevistas ahora que son un poco menos estructuradas, en donde comenzamos se comienza la entrevista como de una forma un poco más informal y un poco más relajada. Hay entrevistas de panel, eso quiere decir, y es una cosa para la que uno tiene que prepararse o hasta puede hacer la pregunta cuando le hagan la primera llamada de invitación a la entrevista. Y es que a veces usted entra a la llamada y hay 3 personas en la llamada y uno dice, y ahora, ¿verdad? Tal vez uno no está preparado para eso, hay que tenerlo en mente de que hay entrevistas en donde, pues para ahorrarle a 3 gerentes o 3 jefes o 3, qué sé yo, líderes de área o como sea que se llamen, la parte operativa, pues para no tener que agendar 3 veces, los ponen a 3 personas en una misma o a 2 personas a entrevistar. Y el otro día alguien me contó que entró a una entrevista en una transnacional de tecnología muy conocida y que habían 5 personas en la llamada y que bueno, le hacían preguntas y él no sabía ni para cuál, ¿verdad? Ni cuál persona era la que le estaba hablando en el momento.
Entonces, bueno, tener eso en mente por una cuestión de que no, es mejor que no nos sorprenda y tener que eso puede ocurrir. Las entrevistas en general son de media hora y eso es importante tenerlo en mente porque yo tengo que tener la capacidad de contar mis historias, y ahorita pasamos a las historias, de una forma súper sintetizada y muy bien resumida y muy poderosa. ¿Ok? Hay un concepto que estoy segura que muchos lo conocen y lo manejan, que es storytelling, y no tengo una expresión en español, ¿verdad? Qué polada, pero es que no tengo una expresión en español, ¿verdad? Es como cuentacuentos. Para las entrevistas. Una entrevista se cae cuando es aburridísima, entre otras cosas, pero es muy importante que yo lleve historias para contar, que son los ejemplos que vamos a dar de situaciones, pero tienen que ser muy bien contadas. ¿Okay? Hay que recordar que en una entrevista lo primero que yo necesito hacer o lo que voy a hacer a través de la entrevista es demostrar que yo puedo hacer el trabajo para el que me estoy entrevistando. ¿Verdad? Entonces es dos cosas es la que busca el entrevistador. Asegurar de que usted tiene la capacidad técnica, el conocimiento, el background académico para hacer la función para la que usted está aplicando. Y número dos, que su perfil o que sus habilidades interpersonales o que usted es una buena persona que va a encajar en la cultura de la organización. Recuerden que ya pasó de moda hace muchos años el tiempo en el que se contrataba a los más competitivos y, ¿verdad? La gente más mordida, uno decía que buenísimo. Y patanes por todo lado y gente tóxica por todo lado. Eso ahora se cuida muchísimo más porque la gente negativa, la gente mala vibra, la gente que no trabaja bien en escenarios de equipo o que es irrespetuosa o que tiene mala actitud, le cuesta muy cara a las organizaciones, en motivación para los otros, en un montón de diferentes niveles. Entonces, en la entrevista yo tengo dos cosas que demostrar, que puedo hacer el trabajo para el que estoy aplicando, que tengo un background, ya sea académico o laboral, que me soporta para hacer el trabajo. Y número dos, que soy una persona con habilidades interpersonales muy bien balanceadas para hacer el trabajo. Son dos cosas. Entonces vamos a tener eso en mente. Ok, hasta ahí, preguntas, seguimos. Ok, mis historias. Vamos a ver, vamos a hablar un poco como, vamos a ir hablando como si fuera la estructura de una entrevista. Muchas veces una entrevista puede comenzar con el hábleme de usted. Esas son a veces las que son menos estructuradas en donde se deja abierto a decir, bueno, hábleme un poco de usted. Voy a hacer aquí un paréntesis. Cuando yo entrevisto, que he entrevistado parte de mi trabajo, siempre comienzo las entrevistas diciéndole a la gente, hábleme de usted, pero no me hable de trabajo. Hábleme de lo que a usted le gusta hacer cuando no está trabajando, ¿verdad? Entonces la persona se relaja y me empieza a contar cosas que son de corte un poco más personal, que no sea muy personal, ¿verdad? Y eso lo que hace es que la persona se relaja. ¿Verdad? Y entonces ese cablecito que tenemos aquí que dice estoy en entrevista, mire, se le desconecta y ni cuenta se dio. Entonces la persona al estar más relajada es más real en sus respuestas y eso es lo que un muy buen entrevistador debería buscar. Entonces, siempre les digo, y esto no es una cosa mala, pero si usted está muy relajado en una entrevista y se siente que usted dice, bueno, yo con esta hasta una birra me iría a echar, hay que tener cuidado, porque puede ser una trampa, no mala, pero puede ser que el entrevistador lo que está buscando es que usted realmente se relaje para que sea muchísimo más sincero en sus entrevistas, porque no es un secreto para nadie que a veces la gente va a las entrevistas a hablar cosas que tal vez no son ciertas. Entonces, cuando a mí me dicen, hábleme de usted, uno dice, ¿digo algo personal o le entro de una vez a la parte, verdad, de brete? A veces uno, cuando entra a la entrevista, siente el ambiente. Si la persona que a usted lo recibe se nota que es más orientada a la gente, una persona que le dice a usted, ay, qué calor, ¿verdad? Y le costó mucho llegar y mi. Entonces usted puede sentir por ahí que posiblemente esa persona quiere escuchar algo personal, pero no muy personal. Y son dos o tres cositas. Y yo decido contar algo que sea memorable, ¿ok? O sea, algo que tenga que ver con lo que a mí me gusta hacer en mi tiempo libre o algo que tenga que ver con mi familia o que tenga que ver con mis hobbies, que sea positivo, ¿verdad? No sé si les conté, no sé si fue en la sesión de ayer o en la anterior que les conté que, o si fue en otra sesión, qué pena,
que yo tenía una amiga que le gusta mucho decir que a ella le gusta tomar vino y de verdad ella lo que le gusta es catar vino, ¿verdad? Esa gente que sabe de vinos y todo, pero lo dijo en una entrevista y ella vio que el entrevistador le hizo cara como de, esta seguro es una gran borracha, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno cuenta, pero tengo que tener algo que es memorable. Voy a ponerles ejemplos de las últimas entrevistas o sesiones que me acuerdo. Una persona dijo, bueno, yo vivo en Heredia, vivo con mis papás y pues algo acerca de mí, yo soy profesor en una escuela de fútbol para niños los fines de semana. O otra persona dijo, yo estoy estudiando Lesco. Otra persona dijo, bueno, yo me gusta actuar, a mí me gusta la música, sé tocar la guitarra. Algo que tenga que ver como con algo personal, que no sea muy personal, pero que sea memorable. Una vez en una entrevista a un muchacho relativamente joven, me dijo, la semana pasada mi hijo me ascendió de puesto y me hizo abuelo. Entonces, a los que la entrevistamos nos quedó como ahí dando vuelta el tipo aquel que se veía muy joven para ser abuelo y nos hizo como gracia, lo contó como de una forma muy amena. Ahora, cuando yo entro a la entrevista y no sé si me están preguntando por algo personal o si le entro de una vez a las cosas de trabajo, ¿qué hago? ¿Por qué me decido? ¿Qué piensan? Lo más fácil. Pregunto, ¿le hablo algo personal o entramos de una vez a la parte de la posición? Y el entrevistador le va a decir, no, no, hablamos de una vez de trabajo. Le va a decir, no, hable un poco de lo personal. Ante la duda, preguntar, no tiene nada de malo. Entonces, recuerden, uno tiene que tener la capacidad de decir, si yo en este momento, no voy a escoger a alguien al azar, no mentira, pero si yo en este momento digo, fulano, cuénteme algo acerca de usted. Les voy a dar un minuto para que lo piensen. No le voy a preguntar a nadie, ¿verdad? Si alguien quiere contar algo, se pone off mute y me cuenta. Pero muchas veces cuando nos preguntan de nosotros y yo no me la esperaba, termino diciendo la barrabasada más grande que se me ocurre y después uno dice, qué idiota, hubiera dicho otra cosa. Pero en el momento, como no lo tenía planeado, porque la gente va a las entrevistas sin prepararse, porque uno cree que uno diga, ay, yo me la juego, la verdad yo tengo mucha hablada, así que yo me la juego. No, uno en una entrevista, para ir a una entrevista, se tiene que preparar estos detalles, porque usted va a decir cosas que usted mismo se hace una trampa cuando las cuenta. Y después usted sale y dice, ay, Dios mío, ¿en qué momento? De fijo, no, ya ni me van a llamar. A veces uno dice cosas en una entrevista y con solo verle la cara al entrevistador uno dice, ajá, la embarré, por no decir otra cosa, ¿verdad? Entonces tengan algo personal siempre ustedes, 2, 3 líneas preparadas. ¿Qué les gusta hacer? Ojalá que sean cosas que tengan que ver con formación profesional saludable, con deporte, con arte, con responsabilidad social, con ayuda a los perritos, los gatitos, los chiquitos, los viejitos, algo que tenga que ver con eso, o con la familia, o cosas que hablen un poco de sus valores. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Más o menos? ¿Sí? Ok. Y que sea cortito, porque nadie quiere escuchar la historia de allá por 1980, mi mamá tuvo, ¿verdad? O sea, me morí. Algo rápido y no entren en mucho detalle y, o sea, vamos a mantenerlo bajo control, especialmente si a lo que yo hablo personal me dan pelota. Entonces, si yo le pregunto a la persona qué es lo que te gusta hacer y la persona me dice, ay, a mí me gusta andar en bicicleta, cletea, sí, ¿qué? Ruta o montaña. Y entonces el hombre, ¿verdad? Que anda o la chavala que le encanta andar en bicicleta, ya nunca se cayó, ¿verdad? Porque empezó. Entonces hay que tener también conciencia de eso, de manténgalo, porque acuérdense que no tenemos mucho tiempo y necesitamos que la entrevista nos rinda para poder dar una imagen clara de la capacidad que yo tengo de hacer cosas. Ok, pasamos al que sigue. Las historias de éxito, 3 al menos. Usted tiene que tener listo historias de éxito, de cosas pasadas que han ocurrido en un ambiente, ya sea laboral o académico, que tenga que ver con logro de resultados que sean positivas. Voy de nuevo. Historias de cosas, proyectos, acciones que fueron positivas, exitosas de su historial laboral, académico, una mezcla de las dos, ¿verdad? Ahora, porque esas historias le van a servir para muchas preguntas que le van a hacer. Las preguntas conductuales, el método STAR que todo el mundo habla, ¿verdad? Que es situación, este, ya se me olvidó, el task, el action y la resolución, algo por el estilo. Básicamente lo que dice es, cuénteme una historia donde usted me cuente cuál era la situación, qué fue lo que pasó, qué es lo que usted tenía que hacer, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las acciones que usted llevó a cabo y cómo lo solucionó? O sea, cuénteme algo que estaba quebrado y usted lo arregló.
Ese es el meollo del asunto. Yo tengo que tener historias donde yo cuente, había un reporte que estaba defectuoso, una hoja de Excel. Yo la revisé con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros del equipo, porque todo el mundo la seguía usando y no funcionaba y bla, bla. La revisamos entre todos, yo me la llevé y la trabajé. Fui a hablar con el de tecnología de información para que me explicara un poco unas cosas que yo no entendía y luego lo volví a armar, lo volví a revisar con mis compañeros y finalmente se lo presentamos al profesor o al jefe o al gerente o lo que sea. Y se hubo una mejora en un proceso. Ahora, hace mucho tiempo las historias eran de nosotros, entonces el equipo, ¿verdad? Entonces la historia era como ese típico brete del cole o de la U en donde el nombre de todo el mundo está en la portada, pero todo el mundo sabe que solamente dos bretearon, ¿verdad? Entonces esas historias de cuando decimos, es que nosotros vimos el reporte y nosotros pensamos que estaba malo y entre todos lo arreglamos, hay que tener cuidado, porque entonces a mí como entrevistador no me queda claro qué fue lo que usted hizo, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, porque después se pusieron de moda las historias de mi, 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 mi. Entonces quiere decir que yo vi que el reporte estaba malo y yo lo arreglé y yo se lo llevé y a mí me dieron el popi de premio al final. Esas historias tampoco funcionan. Tiene que ser el truco de contar buenas historias, que uno tiene que llevarlas practicadas, verbalizadas, porque a veces yo cuando cuento una historia en mi cabeza suena divino, ¿verdad? Y cuando yo la digo, uy, me eso toque, eso sonó raro. Y entonces lo vuelvo a decir. Muchísimo más razón si van a entrevistas en inglés. Yo primero necesito hacer que esta historia suene bien en español antes de pedirle a este pobre cerebro mío que no nació bilingüe eh, que la diga en inglés. A todo el mundo le cuento, y vean que necia que estoy con lo del inglés los que han estado estos días. Eh, Alguien vino a una sesión conmigo y me dijo, Dani, mi problema en las entrevistas es el inglés. Y es que yo me quedo pegado. Es que es el inglés, practicamos la entrevista en inglés. ¿Ok? Le hago un par de preguntas en inglés y el hombre, literal, pegado, ni para adelante ni para atrás. Me dice, ¿ves? Ese es mi problema en las entrevistas, por eso es que yo no consigo brete por el inglés. Ah, caray. Voy a hacerte las mismas preguntas en español, ¿va? Y le hice las preguntas en español y ¿qué creen? El hombre pegado en español también. Y ese día él se fue muy contento porque descubrió que su problema no era necesariamente el inglés, el problema es que no llevaba ninguna preparación en lo que quería decir. Entonces, cuando yo le decía, cuénteme una historia en donde usted tuvo que tratar con un cliente externo, interno, difícil y cómo lo solucionó. Y si no la llevamos lista ni cabeza en español, menos en inglés, cuando el inglés no es nuestro idioma natal, ¿no? Entonces, las historias son importantes porque si yo no las llevo planeadas, así, casi que en papel y practicadas de cómo la cuento. Cuando me doy cuenta, estoy contando una historia larguísima, durísima, me estoy yendo a un nivel de detalle. Yo no necesito contar procesos internos cuando yo hablo, porque recuerden, puede que solo tengamos 30 minutos. Entonces yo no necesito irme súper granular y hablar con acrónimos y entonces el departamento de eso, tienen que ser historias muy fáciles de contar y que si usted se lo cuenta a su mamá o a una de sus tías, le entienden. Porque vamos a hablar con una persona que tal vez es de una industria completamente distinta, un ambiente distinto en el que yo me desenvuelvo. Entonces tengo que ser muy conciso y muy de alto nivel para contarlo, todo muy por encima. Pero la historia tiene que ser interesante. La historia tiene que tener elementos de storytelling, de cuentacuentos, que es, así, en cierto momento va a haber un momento con un poco de emoción y entonces cuando ya creímos que el reporte definitivamente yo me di cuenta que había una celda que tenía una fórmula que estaba mala y la corregimos, la corregí y se la di a mis compañeros para que lo volvieran a revisar y entre todos lo revisamos y ahí sí. Ven que la historia esta que cuento del bendito reporte, y es un ejemplo, ¿verdad? Muy whatever, pero este ejemplo del reporte pelotea con lo que yo hago, mi participación y mi liderazgo, ¿verdad? Con colaboración y lo que llamamos networking y trabajo con otros. Ahí estoy contando una historia en donde yo digo, yo puedo llevar la batuta de un proyecto, yo puedo tomar eh, la responsabilidad de solucionar algo en mi ambiente laboral, pero manejo muy bien relaciones interpersonales, manejo muy bien colaboración, la gente me ayuda, me llevo bien con la gente y eso me hace lograr resultados. Recuerden, no vamos a contar historias de qué pura vida soy yo.
porque nadie lo va a contratar a usted por ser pura vida. Nadie lo va a contratar siendo un genio si usted es un patán o una persona fea. Claro está. Pero solamente por ser, ¿verdad? Es que yo colaboro y no anda por ahí. Tengo que demostrar lo que yo sé hacer. ¿Preguntas o algún comentario hasta ahí, gente? ¿Cómo lo vemos? ¿Estamos? Tengo que tener por lo menos 3 historias fuertes y uno tiene que sentarse a pensar esto, porque si ustedes no lo piensan, el día que van a una entrevista van a terminar contando el mamarracho de historia de lo que me pasó la semana pasada, que después usted sale de la entrevista y de nuevo dice, ay, idiota, no puedo creer que haya contado eso, teniendo tantas, le pasa mucho a la gente que trabaja, por ejemplo, en servicio al cliente y les preguntan un caso y hablan de cualquier tontería y después dicen, tenía 350 historias de servicio al cliente que eran muchísimo más poderosas que esa. Ahora, las historias cuando son muy buenas tienen yo le digo a la gente que es como ponerle pico y cola a lo que pasó y no en el mal sentido de mentira, sino yo explico un poco el contexto, esto fue lo que yo hice, así lo solucioné, estas fueron las personas que me ayudaron, esta fue la solución que le di. Ahora, la cereza del pastel de esa historia es cuando tiene un impacto a nivel de organización. Cuando yo digo, y el reporte quedó tan bien que se reprodujo en el departamento de cobro, ¿verdad? Hicimos un proceso que eso desarrolló en una guía o en un proceso nuevo o se mandó con la gente de calidad para que lo implementaran. Ese es como lo que la cereza del pastel es. Yo no solo me quedé en arreglarlo, sino que además tuvo un impacto significativo para la organización. ¿Sí nos vamos entendiendo hasta ahí? ¿No hay preguntas? Ok, súper. La historia de fracaso es una historia muy parecida. Es una historia que habla de vulnerabilidad. Gracias, Laura. Es una historia que habla de vulnerabilidad. Es una historia que habla de la embarré. Lo diría de otra forma para que no quede más claro, pero vamos a decir la embarré. ¿Y cómo salí de ahí? Es una historia que habla de mi capacidad de admitir yo cometí un error. Y así fue como luego lo solucioné y la cereza del pastel es, y así fue como me aseguré que no me volviera a pasar nunca más. Vamos a poner un ejemplo. Había un reporte, y también toca hablar de contexto, había un reporte, y yo dale con los reportes, ¿verdad? Pero bueno, había un reporte que se mandaba y yo lo mandé y una de las cifras iba mal, un dato iba mal. Ahora yo necesito explicar, entonces yo cuando me di cuenta que el dato estaba mal, bueno, fue una gran torta, tuvimos que llegarle al cliente, explicarle, decirle la pura verdad y solucionarlo muy rápido. Mis compañeros me ayudaron a solucionarlo también en cuestión de un día y esa es la historia. Pero entonces el entrevistador seguro se queda pensando, ¿cómo va a llevar un dato malo? Que es descuidada, que es distraída, que es que no le importa, que es media. Entonces, yo tengo que dar contexto de por qué me equivoqué en algo. Puede ser, por poner un ejemplo, era un cliente, bla, bla, que le habíamos mandado ese reporte o esa solicitud o ese lo que sea. Los casos habían salido tarde y yo estaba tratando de llegarle, ¿verdad?, a la meta de lo que teníamos que enviarlo. Yo estaba tratando de lograrlo, o sea, la satisfacción del cliente porque ya estaba un cliente que teníamos que estaba medio chiva y entonces yo ya quería, y eso hizo que yo cometiera ese error. Pero bueno, se logró solucionar, no hubo mayor problema, tampoco cuenten un error así de, ¿verdad? La compañía se fue a la quiebra, ¿verdad? Busquen un error que no sea algo muy terrible, pero que sea verdadero. Y luego yo digo, así fue como lo solucioné y lo llevo un paso más allá, otra vez la cereza del pastel, y es, a partir de ese día, yo tengo una guía, ¿verdad? O un checklist en donde yo ningún reporte se envía hasta que no se haga una revisión de este tipo y tenemos qué sé yo, un sistema de compañero fiel, que es que todo tenés que tener a alguien que te haga revisión de lo que vos mandas, un buddy o como sea que le quieran llamar. Y entonces ese sistema se implementó en todo el departamento de que todos los reportes de tal tipo, por tal cantidad de plata o con X características, tienen que ser revisados por alguien más. Esa es la diferencia entre historias buenas y historias que más bien me hacen tropezarme. Porque si yo no cuento bien una historia, el entrevistador, en el mejor de los casos, me hace una pregunta de seguimiento para sacarse la duda.
Ese es en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos nada más dicen, ok, y seguimos adelante con la entrevista y hasta ahí llegó la entrevista. Por ejemplo, una vez en una entrevista alguien dijo, era un gerente de ventas o una persona de ventas, no era un gerente. Y entonces decía, bueno, háblanos de una vez que usted haya tomado una decisión difícil. Y él dijo, una vez las ventas estaban muy mal y tuvimos que despedir a alguien. Y entonces fue como, ok, o sea, usted me está diciendo a mí que usted como gerente, cuando no hay ventas, despide gente. Y el tipo, no. Es que lo que pasó es que esta persona, a pesar de que vendía, tenía una actitud muy mala, tenía el equipo contaminado, era sumamente tóxico, estaba generando mucho problema y eso tenía la moral del equipo por debajo y entonces hubo que tomar la decisión muy difícil de que aunque esta persona, después de que se intentó que hubiera mejora, no se logró y esta persona, para que no siguiera siendo un impacto negativo, se toma la decisión de dejarlo ir. Y de verdad funcionó. A partir de ahí el equipo levantó, bla, bla, bla. Bueno, esa es una historia totalmente distinta a que usted me diga, sí, muy difícil una vez despedir a alguien porque las ventas estaban bajas. ¿Sí me entienden el ejemplo? O sea, una historia mal planteada abre la puerta para que usted, o sea, es una zancadilla que uno solo se hace. Por eso no me canso de insistir que uno tiene que tener esas historias ensayadas, practicadas, escogidas, porque a veces yo la cuento, o de nuevo, en mi cabeza suena genial, pero cuando la voy a explicar a alguien que no trabaja conmigo o que no conoce mi ambiente, puede resultar terriblemente compleja. O sea, no, es que es demasiado granular en operación y la verdad es que no es un buen ejemplo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Seguimos, seguimos a la que sigue. Cualquier pregunta me la ponen en el chat o se salen de mute. Ok, hablemos un poco de las preguntas más comunes que hay en las entrevistas. Y si alguien tiene alguna otra por ahí que quiera ver, la vamos a llevar. Entonces, ya hablé un poco de hábleme de usted, ¿verdad? La parte un poco personal. La segunda parte de hábleme de usted, Pérez, se me va a volver un toque. La segunda parte de hábleme de usted es que yo tengo que tener la capacidad de llevar a la persona en un tour de mi currículum que al final yo termine y casi que no quedan más preguntas. O sea, yo me gradué de la universidad, o bueno, yo me gradué del colegio, empecé a estudiar en la universidad aquí, después me dieron la oportunidad de hacer una práctica profesional, después de ahí yo me pasé a ahí tuve la responsabilidad de llevar a cabo la parte de cobros y entonces después de ahí logré que me dieran más responsabilidad y y en ese momento la operación tuvo un cierre por motivo del COVID y entonces yo fui de las personas que salieron despedidas, empezaron a despedir personas y de los últimos que se fueron fui yo. ¿Verdad? Eso es importante. Si ustedes han estado en una situación de despido, donde han despedido mucha gente y comenzaron paulatinamente y a usted lo despidieron de último, eso hay que mencionarlo. Hace una diferencia cuando usted en un recorte personal no es lo mismo irse de primero a que sea de los últimos que se van, ¿verdad? Porque claramente, pues, en la mayoría de los casos es una generalización un poco peligrosa, pero uno, como gerente, cuando le dicen necesitamos despedir gente, uno va a dejar ir siempre de primero tal vez a los que no son tan buenos. Entonces, eso es importante. Pero entonces mi historia profesional, yo tengo que poder contarla en 4 minutos o menos. Y tiene que quedar tan bien contada donde yo voy contestando todas las preguntas que tienen pensadas hacerme acerca de mí, ¿verdad? ¿Y qué hacía usted ahí? ¿Y cuánto tiempo duró? ¿Y por qué se fue? Y que todo eso lo tengo que poder contar yo, ¿verdad? Porque yo le alivio ese estrés al entrevistador cuando yo le logro contar una historia bien buena, bien robusta y no le hace falta casi que preguntarme nada. Entonces es muy importante también poder yo contar y no irme por, bueno, yo soy una persona que a mí me gusta mucho aprender y entonces, no, hablen de cosas técnicas. Ahí tenía a cargo tal cosa, ahí, ¿verdad? Eso es muy importante. No nos vayamos a hablar demasiado de cosas muy abstractas porque eso no le, ya ahorita me van a hacer preguntas más adelante para lo que tenga que ver con relaciones interpersonales, pero por el momento hay que enfocarse en la parte, de asegurarme de que le quede claro a quien me está entrevistando que yo puedo hacer ese trabajo para el que estoy aplicando. ¿Estamos? Ok. Si alguien tiene alguna pregunta de esto o la deja por ahí, me la pueden hacer al final también. Recuerden que siempre me quedo al final un ratico. Ok, la pregunta ¿por qué dejó su último trabajo? ¿Verdad? ¿Y por qué se quiere ir de ahí?
Si usted tiene trabajo y aplica para otro lado, es como, ¿y por qué usted se quiere ir de ahí? ¿Qué pensamos? ¿Alguien tiene alguna sugerencia para esa pregunta? Esa es la pregunta del exnovio, le digo yo, la expareja. Eso es como que usted le pregunten, ¿y por qué? Alan, dime, ¿qué Buenas pensás? tardes. Una Hola. pregunta, porque usted Ujú. dijo, me parece, sí, ayer que fue cuando vimos lo de LinkedIn, que era buena, como buena práctica estar preparado y tener digamos, y sí, seguir subiendo cosas, incluso en entrevistas más, a pesar de que no tuviera trabajo. Ujú. Sí, si no le hacen esa pregunta, que, no, no, la verdad yo no estoy buscando trabajo, solo vine aquí a practicar. Sí, en ese caso, No, no, vamos a ver, hay que tener pues cuidado, ¿verdad? Si usted va a hacer una entrevista para efectos de práctica, pues tiene que tener el cuidado de tratar el proceso literal como si usted quisiera el trabajo o lo necesitara, porque quién quita, tal vez usted está entrándole a la entrevista o quiere entrar en un proceso nada más como para practicar un poco y sentir y nunca se pierde la oportunidad de que le ofrezcan algo que a usted tal vez sí le vaya a interesar. Entonces, no, aclaro el punto, si ustedes se meten a un proceso, aunque usted diga al final, bueno, la verdad es que a mí no me interesa tanto, pero le voy a entrar a ver qué, no, si uno se va a meter, le entra full on, o sea, usted le entra con con todas las ganas, porque si no, digo, obviamente le van a decir, vaya a hacer perder el tiempo, ¿verdad? Pero no, siempre hay que entrarle con la idea de que, o sea, uno no sabe, ¿verdad? Que al rato y sí sale algo, entonces no hay que entrarle con ganas. Aquí Laura me está diciendo por crecimiento profesional. Me encanta que lo hayas puesto, Laura, porque es muy importante que cuando yo hablo de cosas abstractas, ¿verdad? Que no son concretas, como crecimiento, ¿qué es lo abstracto? Lo que para mí significa una cosa, para Jonathan otra, para Laura otra, para Jenny otra, para Osmin otra. Crecimiento para mí, plata. Yo acabo de comprar, digamos, ¿verdad? Acabo de comprar una casa o me enjarané con algo que compré para la casa, ¿verdad? Estoy fea de plata. En este momento a mí, si me ponen a hacer el brete más feo, pero si me pagan más, la verdad, yo le entro. Eso es crecimiento para mí en este momento. Crecimiento profesional para una persona puede ser, yo quiero liderazgo, yo quiero ser jefe, gerente, manager, líder, porque la verdad a mí siempre me agarran de pochimbol a hacerle el trabajo al jefe y yo creo que yo tengo la capacidad para hacerlo, yo creo que ya, yo estoy lista, ese es mi crecimiento. Hay personas para que el crecimiento personal significa yo me quiero certificar. Yo ya estoy estudiando administración, pero ahora me quiero hacer una especialización en gerencia de proyectos. Entonces yo quiero hacer PMP y me voy a hacer Project Manager. Ese es mi crecimiento. Mi otro crecimiento puede ser, la verdad, yo lo que quiero es estar estable, aprender a hacer muy bien lo que me pidan hacer y tener estabilidad. O sea, una cosa como crecimiento profesional, hay que tener mucho cuidado cuando uno lo menciona en una entrevista, porque puede significar diferentes cosas para todo el mundo. Yo tengo que especificar por crecimiento personal, porque yo ya sentía que ocupaba aprender más de recursos humanos en un nivel más global. Porque si yo nada más digo por crecimiento profesional, eso es como cuando la gente en las entrevistas dice, ¿qué posibilidades hay de crecimiento? Y uno que está entrevistando le dice, ay, qué pereza, porque lo que a uno le registra cuando está entrevistando es, ¿y si en 2 meses ya me pide que le hagan un aumento? ¿Y si en 2 meses ya quiere que le hagan jefe? ¿Y si a los 3 meses ya me está pidiendo que la mande a certificar? O sea, yo me voy a hacer como entrevistador la idea que a mí me dé la gana de lo que crecimiento puede significar. Y puede ser que haya áreas en las que la organización no está ofreciendo crecimiento. Entonces eso podría jugar en contra del entrevistado. Entonces, mucho cuidado cuando usamos términos así, asegurémonos de contar la historia completa. Más que decir crecimiento, es como cuando la gente dice, es que yo sentí que ahí ya había llegado a un tope. Es como, uno, perdónenme que se los diga si ustedes lo han dicho, si es su frase favorita, pero decir uno que ya llegó al tope, eso le registra, eso es como programación neurolingüística, ¿verdad? Eso le registra al otro de una forma muy arrogante y no genera ninguna vibra positiva. Si yo les digo a ustedes, si vieras que yo estoy buscando trabajo porque ahí donde estoy ya llegué al tope, yo no sé ustedes,
Pero eso siempre suena como, y preocupa al entrevistador, porque entonces uno dice, si lo contrato y entre 3 meses me sale con que ya llegó al tope, especialmente cuando lo dicen personas tal vez relativamente jóvenes o que tienen menos de un año de estar en la compañía. Y si mi razón para irme es porque ya llegué al tope, y conste, no estoy criticando el sentimiento de cuando uno dice, yo de aquí no voy a pasar, es que ya ya no hay posibilidad para mí de moverme para ningún lado. Eso yo lo entiendo y he estado en esa posición N cantidad de veces en mi carrera profesional, pero hay que tener cuidado porque esas cosas no registran muy bien. Hay otras cosas muchísimo más importantes para decir en una entrevista. ¿Por qué dejó su último trabajo? Es como hablar de un ex. Usted habla con respeto, usted dice, yo a compañía Patito le agradezco muchísimo todo lo que aprendí ahí, todas las oportunidades que me dieron. De un tiempo para acá yo empiezo a sentir un poco inquieta con respecto a mi crecimiento en el área de recursos humanos. Me gustaría aprender procesos más modernos, procesos más globales, y entonces eso me mueve a considerar otras oportunidades. Eso es completamente distinto que yo diga, sí, es que vieras que yo ya ahí siento que llega a un tope, necesito crecimiento profesional. Porque yo no sé como entrevistador si yo te lo voy a poder dar. Entonces ya eso me mete en un zapato, como decía mi abuelita. Ya yo digo, puchi, si el crecimiento que anda buscando aquí no lo tenemos. Entonces, si yo digo estas frases, tengo que decirlo con bastante detalle no, con detalle de qué es lo que significa para mí. Cuando hablamos del último trabajo, absolutamente nada de lo que yo diga negativo me va a ayudar en una entrevista. Una vez entrevistamos a una persona de un, ¿cómo digo esto? Es que no puedo decir el nombre. Bueno, de un lugar muy prestigioso, ¿verdad? Académicamente, que todo el mundo es como, ay, es graduado de X. Y él era un analista de negocio de ellos. Y cuando yo le pregunté, ¿por qué te estás yendo de ahí? Porque realmente es una organización académica aquí en Costa Rica, wow, ¿verdad? Y él me dijo, no le puedo decir. Fue tan terrible lo que me pasó ahí, lo que pasa ahí, que yo ni siquiera se lo puedo decir. La forma en la que él me lo dijo a mí me dejó pensando, este maje, que algo le pasó, se robó una computadora. Yo me hice 1000 ideas en la cabeza. Cuando terminamos la entrevista, él me preguntó, ¿tiene feedback para mí? Y yo le dije, ay, sí, vea, discúlpeme que se lo diga, pero usted tiene que ver cómo puede explicar en una entrevista por qué usted se fue de X lugar, porque X lugar es muy prestigioso. Y cuando usted habla mal de ese lugar, a mí inevitablemente me da por pensar y sospechar de que tal vez usted no hizo algo bien. Entonces él me contó que en ese lugar a la gente que son académicos o profesores, eventualmente cuando ya como que se van a pensionar, los pasan a ser administrativos en puestos muy altos y son muy groseros. Y que él trabajaba con un analista junior y que un día el tipo la trataba muy mal, un gerente o whatever, la trataba muy mal a la muchacha, y que él un día llegó y la encontró a ella llorando y que ella le explicó que el tipo le había roto unas hojas en la cara y que la había tratado malísimo, y él dijo, yo no puedo con esto, y ese mismo día renunció. Y dijo, aquí van a glorian a estos profesores irrespetuosos y bla, bla, bla. Entonces, él me decía, ¿cómo cree usted que puedo yo contar esa historia? Duro, ¿ah? Y yo le dije, usted en una entrevista va a decir, yo le agradezco mucho al lugar X, ahí aprendí mucho, me dieron muchas oportunidades. De un tiempo para acá, los valores a nivel de liderazgo yo sentía que no estaban alineando con los míos. Empecé a sentir algunas situaciones un poco, me ponían un poco inquieto, y la verdad yo respeto mucho mi trabajo, y antes de sentir que mi desempeño podía bajar un poco, yo tomo la decisión de mejor irme de la empresa. Ok, está bien, pero cuente algo, porque el hecho de que usted no pueda hablar de su último trabajo es peligroso en una entrevista. Ojo con la gente que la han despedido, porque cuando uno lo despiden, hay una carga emocional ahí que nos cuesta mucho hablar de eso, y que cuando yo hablo me da chicha, y la chicha se me sale, si no se me sale al principio, se me sale al final, porque los odio, porque me hicieron una injusticia, porque yo fui víctima de alguien, porque me acosaron, por la razón que sea. Eso hay que tratárselo. Hay que aprender a dejarlo ir, no por la empresa, sino por uno mismo y no por una cosa emocional, porque yo no soy psicóloga ni me meto en cosas de ese corte, pero sí para que no se nos salga en nuestra próxima oportunidad. Cuando uno ha pasado por una experiencia fea, tiene que tratársela, tiene que dejar ir para que eso no se inmiscuya en una oportunidad nueva que uno puede tener. Entonces, hablar siempre de los últimos trabajos con transparencia y
y en forma positiva. Absolutamente nada bueno sale de hablar, de decir, es que yo tenía un jefe que, olvídelo. De por sí usted ya no está ahí. El jefe era muy bien, no, podía tener a veces, su comunicación tal vez no era muy directa y eso a veces afectaba un poco los resultados, pero en general bien. Nada bueno sale de hablar mal de. No les estoy diciendo que mientan, solo les estoy diciendo omitan hablar mal de lo que sea, porque nunca nadie ha salido de una entrevista en donde el entrevistador diga, viste, que le estaba hablando, qué bien, ¿verdad? Me encanta. O sea, no hay forma. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Ok. Debilidades y fortalezas. Las debilidades y las fortalezas tendemos a, como son palabras abstractas igual, en donde debilidad para mí significa una cosa, para Mabel significa otra, para Rodrigo significa otra y fortaleza también, tendemos a irnos por cosas abstractas. Entonces yo digo, bueno, a mí me gusta, yo aprendo muy rápido, yo trabajo bien bajo presión y me voy por ese lado. Tengan la seguridad que su fortaleza a la hora de una entrevista es que usted pueda demostrar que usted puede hacer el trabajo y que tiene relaciones interpersonales saludables. O sea, yo le voy a hacer ese brete, se lo voy a hacer bien, le voy a lograr resultados y no voy a quebrar nada ni a nadie de camino, ¿verdad? Yo puedo lograr resultados teniendo muy buenas relaciones interpersonales. Busque su fortaleza, puede ser, a veces le pasa mucho a los estudiantes que sienten que porque no tienen experiencias como es que no tienen experiencia, usted tiene un background académico y para ustedes, muchachos, por Dios, están en el TEC, es que ustedes no están estudiando en la Universidad de la Cochera. Y a veces la gente como que a los que están en el TEC o en la UCR, en las universidades estatales, a veces eso como que se les olvida. Y es como, es que yo no tengo experiencia. Tengo una maestría en gerencia de proyectos del TEC, pero yo no tengo experiencia. Por Dios, hagan valer ese título que bastante les está costando o les ha costado. Entonces, si no hay tanta experiencia laboral, no importa. Piensen en ejemplos de trabajos en grupo, de proyectos, de asistencias, de lo que sea. Y los que están empezando carrera, o métanse en cosas, hagan cosas que vayan más allá de su carrera para que puedan tener ejemplos para demostrar que ustedes podrían hacer un trabajo el día de mañana. Entonces, las fortalezas son mi experiencia laboral, mi background académico, mis relaciones interpersonales. Y ustedes tienen que adecuarlo a, pues, cada uno su perfil. Las debilidades, lo mismo. Cada vez que yo le digo a alguien, ¿cuáles son sus debilidades? Entonces salimos con, bueno, es que yo, a mí la gente me dice que yo tengo muy poca paciencia. Bueno, es que yo soy muy exigente. Bueno, es que yo, ¿verdad? No. La debilidad suya personal, la que le dijo su mamá, la que le dijo su ex jefe, la que le dicen sus compañeros, la que los compas le dicen usted es un chichoso, la que los compas le dicen usted es una, ¿verdad? Perfeccionista. Eso no es lo que en una entrevista nos interesa saber. La debilidad es cuando yo cojo mi perfil profesional, lo que yo sé hacer, la experiencia que tengo, y cojo el puesto al que estoy aplicando y digo, hijo de puchis, estamos haciendo un buen match en esto, pero este no. Esa es la debilidad. La debilidad de una entrevista es cuando un entrevistador coge el currículum mío y dice, ay, qué buena está mae. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Lástima que, ese lástima que es la debilidad que usted tiene para ese puesto. Y usted tiene que plantearla en una entrevista, tiene que ir a, ¿cómo le digo? Tiene que ir a sanar ese dolor del entrevistador hasta antes de que se lo pregunte. Si la debilidad ustedes sienten que es la falta de experiencia y usted sabe que por ahí posiblemente se va a ir porque al revisar la posición anda por ahí, yo en algún momento de mi entrevista digo, bueno, yo no lo considero que sea una debilidad, creo que es un gran reto. Yo nunca hablo de debilidades, hablo de reto y siempre voy a hablar de que estoy haciendo algo al respecto. Bueno, a pesar de que yo, la verdad, soy bastante proficiente en Excel, me la juego muy bien, me gustaría llevarlo al siguiente nivel con otras herramientas de reporteo o de estadística o como sea que le llamen. Siempre tengo que hablar de cosas que le importan al entrevistador, no en lo que yo me doy vuelta y yo digo, a mí me falta esto y me falta lo otro. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Qué piensan? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? Yo voy a asumir que estamos bien, ¿verdad? Van a ver si se durmieron después del almuerzo, todo el mundo ahí con la María Alcalina y yo aquí hablé y todo el mundo dormido. No, mentira. Entonces, eso es importante. La debilidad no la pongan en, bueno, es que yo, ¿verdad? A veces cuando, no, la debilidad es un área de mejora.
Y yo cuando la hablo tengo que decir, bueno, a pesar de que yo, porque muchas veces la debilidad, lo que hacemos en la entrevista es una tontería, pero todos lo hacemos y es, jalo atención a donde nadie lo estaba poniendo. Eso es como cuando uno empieza a decir, bueno, es que yo en inglés me pongo un poco nerviosa. Dice, tal vez yo ni me había dado cuenta, tal vez el inglés hasta donde yo lo escuché me parecía bien, pero en el momento en el que yo jalo la atención a algo, que en donde nadie la estaba viendo, ya llama la atención. Yo le digo a todo el mundo que, no sé si di este ejemplo en días pasados, y ahí me perdonan, como cuando alguien va a dar una conferencia y dice, ay, disculpen, es que ando resfriado, ¿verdad? Y toda la conferencia uno está ahí diciendo, este man se le va a salir un moco o le va a dar un ataque de tos, ¿verdad? Y tal vez no. No, usted se manda a dar la conferencia sin decir nada. Si en media conferencia usted le agarra un ataque ahí de moquera, usted dice, me disculpan un momento, está un poco enfermo y sigue. Pero no llamar la atención a áreas en las que no hay necesidad. Puede que nadie lo note. ¿No les ha pasado que alguien les dice, qué sé yo, un día alguien me enseñó una foto y yo le dije, no, está bonita. Y me dijo, no, pues no ves, el ojo me quedó todo gacho. Y yo, nada que ver. Y vuelvo a ver la foto, ¿qué creen ustedes que veía yo ahora? Aquel ojo era de morirse, pero yo nunca lo noté la primera vez hasta que la persona me lo mencionó. Ojo con las debilidades y fortalezas, son muy importantes y uno tiene que llevar un inventario de para qué es lo que uno es muy, 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 muy bueno y la experiencia que tiene. ¿Por qué quiere trabajar aquí? Usted aplica para un lugar, no solamente ir a meterse al sitio electrónico y medio ver ahí, no, usted tiene que buscar algo de la verdad, ¿por qué yo quiero trabajar ahí? Buscar en el sitio electrónico algo con lo que yo conecto, tienen responsabilidad social, tienen una parte de tecnología que me interesa, tienen un, qué sé yo, programa de liderazgo para mujeres que me interesa, tienen un proyecto de inclusión y diversidad que a mí me interesa. Yo tengo que buscar razones que sean genuinas de por qué yo quiero trabajar ahí. Porque de lo contrario, nada más lo que aparece es como que uno está ahí de lamebotas y nadie se la cree. Busquen algo que realmente a ustedes les interese por qué quiero trabajar ahí. ¿Qué sabe de nuestra organización? Lo mismo. Vayan a hacer la tarea, pero no nada más para hacerle check a esta parte de la lista, sino si ustedes quieren ir a una entrevista en donde ustedes hagan la diferencia con los X cantidad de candidatos que hay, uno quiere sentir que la persona quiere trabajar aquí y que sacó el rato y que se dedicó y que se preparó. Métanse al sitio electrónico, revisen el LinkedIn de la compañía, métanse a ver noticias, búsquenlas en Google. ¿Quién es el CEO? ¿Qué ha pasado? ¿Qué están vendiendo? ¿Qué no venden? ¿Qué compraron? ¿A dónde abrieron? Hay que interesarse, hay que hacer la tarea porque un montón de gente no lo está haciendo. Y esa puede ser la gran diferencia entre la gente que consigue trabajo o no. Buenas entrevistas. De por sí que ya es muy difícil, iba a decir otra cosa, que a uno lo llamen para una entrevista. Pero ahora como vamos a tener currículum lindo y LinkedIn, y ahora van a ver ustedes que la cosa cambia. Pero ya de por sí es difícil llegar a la entrevista. Para llegar a una entrevista y no pegarla por tonterías que uno no hace o por no prepararse es una lástima. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿por qué quiere trabajar aquí? ¿Qué sabe mi organización? Importante. Preguntas para mí. Cuando uno le dice una entrevista, ¿tiene preguntas para mí? ¿Qué preguntamos? Alguien que me tire una buena pregunta. Y entonces a veces uno dice, no, ninguna. Y luego se monta uno al elevador o baja las gradas y dice, qué idiota, hubiera preguntado. Siempre tengo que llevar preguntas listas. 2 o 3, no más de eso, porque si no ya medio stalker, ¿verdad? Pero siempre tengo que llevar preguntas. Y mis preguntas, a ninguno se le ocurre ninguna antes de que se la sople. Yo, bueno, una vez vi por ahí que tal vez no era tu mala idea preguntar si hasta lo que he dicho hasta el momento hay algo que haría que tuviera menos posibilidad de ser contratado y si hay algo que puedo hacer para, como para rellenar ese hueco. Ujú. La pregunta gracias, Alan, a mí me encanta que me la hagan, porque yo trabajo en esto. Entonces a veces yo veo gente que yo digo, si con razón no tiene trabajo. O sea, es que vean qué entrevista, ¿verdad? Entonces yo a veces sí aprovecho y decirle, vea, usted, el nivel de inglés que estamos necesitando no está alineando con el suyo. O vea, y yo sí les digo, cuando la gente a mí me pregunta una entrevista, y no es una mala pregunta, yo la haría de segunda, ¿verdad? Como hay algún feedback que usted me pueda dar, hay algo de mi currículum o de que usted me quiera dar. Habrá quien sea, ¿verdad? Media zapa como yo y les diga que sí, les dé feedback. Habrá gente que diga, no, todo bien. Y yo no, ok. Pero no es una mala pregunta para nada. Las preguntas que hay que hacer, esa me gusta,
la haría yo de nuevo de segunda. Lo primero es que yo tengo que preguntar cosas de negocio. O sea, yo no voy a preguntar nada que tenga que ver con beneficios para mí. Entendamos que en el momento de la entrevista lo que yo estoy tratando de lograr es que ese entrevistador se enamore de mí de forma en entrevista, ¿verdad? En encuadre de entrevista. Que me quiera contratar. Cuando yo hago preguntas acerca de mí, ¿hay asociación solidarista? ¿Qué posibilidades de crecimiento hay? Acuérdense cuando hablamos de crecimiento. Cuando yo le digo a alguien, ¿qué posibilidades hay de crecimiento? El otro dice, ¡ay, Dios mío! Porque lo estoy dejando que él se imagine, ¿verdad? Yo no hago preguntas para mí. Yo utilizo toda la entrevista para demostrarle al otro lo que yo puedo hacer por su organización. Ahora, cuando me llaman a hacerme una oferta y me dicen, don José Pablo, lo queremos hacer una oferta, usted ahí pregunta hasta de qué marca es el café que le echan a la máquina. Usted puede preguntar todo, ¿dónde queda el baño? ¿A qué hora se va? Hay bus, pasa por Heredia, llega a Cartago. Usted puede preguntar todo al de recursos humanos. Pero a un gerente operativo o a un jefe de planta o a un jefe de la operación, le hacemos preguntas de la operación, porque lo que yo quiero lograr con mis preguntas es que el jefe o la persona que me entrevista diga, y este mae no lo he ni contratado y ya lo estoy viendo allá sentado. Yo necesito que me visualice ya sentada en ese escritorio. Y eso lo logro haciendo preguntas de negocio. ¿Cuál es el reto que tiene la organización en este momento? ¿Están pasando por algún tipo de transición o alguna migración o algún proceso de cambio o alguna reestructuración? ¿Cuál es el reto que tiene este equipo en este momento, la organización en este momento? Hay preguntas como, hay una pregunta que me hicieron una vez que siempre la cuento porque me encanta, donde la muchacha me hizo como la aclaración y me dijo, esto es una pregunta un poco rara. Me dice, pero usted me podría hablar de qué es una persona de alto desempeño en este lugar, me la puede describir. Y yo dije, esta madre no la hemos ni contratado y ya se quiere dar de patadas con aquella que tiene la foto pegada en la pared, ¿verdad? La top performer del mes. Entonces ya a mí me puso en ese plan de decir que Tonis no la hemos ni contratado y ya me está preguntando por cuáles son sus indicadores de desempeño y ya me preguntó por performance, ¿verdad? Por todo lo que es desempeño, o sea, me gustó mucho. Entonces, busquen preguntas, ¿cuál es el alcance de la posición? ¿Esta es una posición local para Costa Rica o es regional? ¿Atiende Latinoamérica? ¿Es para Estados Unidos? ¿Incluye Europa? Una pregunta en donde yo me meta en el negocio. ¿Sí me siguen hasta ahí? Es importantísimo llevarlas hechas, porque si yo no llevo preguntas planeadas, termino preguntando por dónde pasa el bus. Y eso es historia verídica, ¿verdad? En Hewlett Packard una persona un día me dijo, ¿hay bus? Y yo, sí. ¿Y llega a San José? Sí. ¿Y llega hasta San Pedro? Creo que sí. Y para en el parque y yo, mire, es que yo no sé porque yo vivo en Alajuela. Y yo dije, ¿qué tiene que ver esto con una entrevista? Yo entiendo que la persona está curiosa. Hay trabajo desde, hay work from home. Yo sé que uno quiere hacer esas preguntas, pero quiero que sepan que va a haber un momento para hacer esas preguntas. O en la llamada inicial que la recruiter me hace, que tengo que tener también cuidado, porque un reclutador que a mí me llama para hacerme preguntas, y yo lo único que hago es preguntarle cuánto pagan, y hay bus, y hay asociación solidarista, y hay work from home. Yo sé que esa información es importante para nosotros. Claro que es importante, es lo más importante. ¿Acaso yo voy a ir a trabajar porque, verdad? Obviamente yo voy a trabajar porque me paguen y por los beneficios que puedo tener, pero hay un momento para hacerlas y hay que manejarlo con cuidado. Cuando yo estoy en una situación en donde la persona que me entrevistó ahora sí me quiere contratar, yo estoy en un punto de negociación más positivo para poder negociar salarios, beneficios, hacer ese tipo de preguntas sin que la persona diga, de ahí, porque lo que el entrevistador está diciendo es, no me he decidido si la quiero contratar y ya tengo que estarle contestando, pero imagínense si la contrato. No favorece hacer preguntas acerca de mí en este proceso. Y yo sé que eso a la gente a veces le cae mal cuando yo lo digo, no, pero yo tengo derecho a preguntar, pero ¿por qué no puedo preguntar? Sí, pregunte todo lo que quiera, pero sepa que eso no va a funcionar a su favor para conseguir el trabajo. Igual, el hecho que usted lo pregunte antes o después no va a cambiar las respuestas que le van a dar, a no ser que ya usted lo quieran contratar. Entonces, cuando usted le pregunta en expectativa salarial y usted dice tanto y se está pasando un poco de lo que tenían pensado pagar, entonces la organización es como, está un poco caro, pero bueno, la verdad es que es muy bueno, démosle. Ya usted está en una mejor posición para negociar plata. Lo que me lleva a la última, que es expectativa salarial. La expectativa salarial yo tengo que saber cuánto más o menos están pagando en el mercado.
Tengo que tomar en cuenta si tengo experiencia o no y si tengo background académico o no, ¿verdad? Cuando me hacen la pregunta, yo no puedo entrar con, ay, qué feo hablar de plata, ¿verdad? Ay, bueno, esta parte es la fea. No, no, dejémosla por la. Todos ustedes son administradores, todos tienen que poder hablar de cuestiones de dinero sin ninguna pena, ¿verdad? Aparte, no estamos hablando, ¿acaso estoy pidiendo lo prestado? Es lo que me están preguntando. La pregunta, a mí me gusta la respuesta de no me gustan los rangos. Y en esto, todavía ayer o antier tuve una sesión con alguien que me decía, es que me dijeron que tenía que dar rangos. Vamos a ver, los rangos solo se prestan para que se enturbie una conversación que no tiene por qué ser turbia. Si ustedes me dicen a mí aquí hoy, Dani, ¿usted cuánto cobra para? Y yo le digo, mire, entre tanto y tanto. Usted dice, bueno, pero ¿cuánto es lo que cobra? ¿Verdad? Ya uno dice como, qué raro, ¿por qué no puede decir nada más una cantidad? ¿Verdad? Entonces, a mí no me gustan, le falta la tilde en mí. Qué bien, Stephanie. Stephanie, ahora al final queda mi número de teléfono, lo prometido es deuda. Y ahí queda mi número de teléfono y usted tiene una sesión conmigo de 1 hora para hablar de este tema o de cualquier otro sin ningún costo. De verdad que sí, gracias. Tiene preguntas para mí y la mí se tilda. Gracias. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, bueno, la parte salarial. Entonces, cuando me hacen la pregunta, yo respondo para cubrir, ojo esto, para cubrir mis responsabilidades financieras, familiares, yo necesito al mes un mínimo de esto. Listo. En colones, siempre, nunca en dólares, pero llevo la cantidad en dólares por aquello que me pregunten, ¿y eso cuánto es en dólares? Y uno todo polo, ahí no saben cuánto está el tipo de cambio. No, lleven la cantidad en su cabeza, en dólares y en colones, pero la decimos siempre en colones. Aunque me digan que pagan en dólares, aunque me digan, la llevo en colones y la menciono en colones. Cuando la gente habla en dólares, hay gente a la que le cae mal, aunque uno sepa que pagan en dólares. Hablemos en colones. Es mejor quedar uno como, ay, tan divina, hablando en colones de que pagamos en dólares, que digan, bueno, ¿verdad? Siempre en colones. No, yo no juego, no, a mí no me gustan los rangos, porque es que esto es lo que pasa con los rangos. Si alguien me dice, ¿cuánto cobra? ¿Verdad? ¿Cuánto es lo que usted quiere? ¿Cuál es su expectativa salarial? Y yo digo, entre 500 y 600. Bueno, ¿son 500 o son 600? Estamos hablando de una diferencia de 100,000 colones. 100,000 colones son los recibos de electricidad, teléfono, agua y X en una casa de una familia de clase media. Y un poquito del súper ahí. Entonces, ¿cuánto necesita usted? ¿500 o 600? Si usted dice un rango entre 500 y 520, bueno, podría ser un poco más de sentido. Pero de lo contrario, de esos rangos, lo que se prestan es para que el entrevistador diga, y si lo ofrezco más, y si me dijo cuánto, mejor yo le digo así. Y entonces empieza uno con eso, ¿verdad? No sirve. Hablemos de plata de forma transparente. Seamos transparentes cuando hablemos de dinero. Ya estamos sobre el tiempo. Todos estos días nos hemos quedado un ratito más. Creo que en unos 5 o 10 minutos podemos ir terminando. Si alguien necesita salir, por la razón que sea, no tenga pena en salirse, pero aguánteme un toquecito, ya vamos a terminar. ¿Estamos claros con lo de la parte de expectativa salarial? Transparente, sin miedo, realista, ¿verdad? Hagan su tarea, pregúntenle a compañeros, primos, vecinos, más o menos cuánto, ¿verdad? Porque es importante poder hablar eso sin ningún problema, ¿ok? Bueno, un poquito de trampas y preparación. Jonathan, dime. Sí, gracias, Daniela. Tenía una consulta. Es más que nada, digamos, viéndolo como desde el enfoque del reclutador. ¿Cuál es el objetivo de preguntar la expectativa salarial? O sea, depende de lo que diga esa persona. Digamos, como vos dijiste, yo tengo pensado un mínimo de tanto. Entonces, como, ¿cuál es el objetivo, digamos? Esa Viéndolo desde el punto pregunta. de vista reclutador. Sí. Qué buena pregunta. Y te voy a decir, para mí es un absurdo. Y ya con esto yo sé que ya me arriesgo a que no me vuelvan a invitar. En un mundo utópico, vamos a decirlo, o en una organización, ay, alguien está en mute. Gracias. En un mundo ideal, ahí voy a poner ya. En un mundo ideal, cuando yo llego a una organización, me deberían decir, vea, el dinero que tenemos para pagar por esta posición es tanto. A usted le sirve. Eso es lo que debería ocurrir en una entrevista.
Porque el preguntarle a alguien la expectativa salarial lo que hacen es jugar con la gente. No digo todo el mundo, ¿verdad? Porque entonces yo digo, tenía 600,000 pesos para pagar esa posición, pero la persona me dijo 500, yo me mando, no le pago. Puchis, si lo que cuesta hacer el trabajo vale 600,000, páguele los 600,000. Porque ¿qué es lo que pasa? Que, qué sé yo, Stephanie llegó y dijo, uno en qué más, 500,000 pesos. Entonces le dijeron, oh, tome, le firmamos por 500,000 pesos. Pero al día siguiente llegó Mabel y Mabel dijo, no, 600,000. Y dicen, ok, esta pidió 600,000, es más cara, no importa. Entonces después, a los meses, Stephanie se da cuenta o Mabel se da cuenta de que una gana más que la otra y hacen el mismo brete. Esas son unas broncas eternas en las organizaciones por falta de transparencia. Porque en mi opinión, y esta es solo mi opinión, esto no lo dicen los libros ni los trainings, en mi opinión, el asunto del dinero debería tratarse de forma transparente. Esta es la cantidad de dinero que tenemos para pagar. A usted le sirve. Y cuando a uno no le sirve el dinero, uno dice, vea, me interesa mucho su organización, le agradezco muchísimo el tiempo, pero esa cantidad de dinero a mí me dejaría de una forma muy, muy complicada para cubrir mis, ¿qué? Responsabilidades financieras familiares. Pero vea, le pido que se deje mi currículum y si por ahí sale algo más, yo le agradecería que me tome en cuenta. Pero sí, Jonathan fue el que preguntó, ¿verdad? En un mundo perfecto, un entrevistador debería poder decirle, mire, esto es lo que tenemos para pagar. ¿A usted le sirve? No, bueno, ok, muchas gracias. Pero la expectativa salarial es para jugar un poco ahí, porque uno, en una organización, uno tiene presupuestos. Y si a mí me dan un presupuesto de 100 pesos para pagar salarios y yo me logro ahorrar algo en ese presupuesto, lo invierto en otro lado. Tampoco es que las compañías lo hacen por malvadas, es parte de la economía. Pero sí, en buena teoría, a veces es como, sería más fácil que nada más dígame cuánto es lo que paga. O ¿cuál es su expectativa salarial? Bueno, dígame usted cuánto es lo que tiene dispuesto a pagar por este trabajo. Ese trabajo, en mi opinión, vale tanto. ¿Ustedes están de acuerdo o no? Entonces sí, es complicado y estamos muy lejos de llegar a ese momento. Por eso es que en todas las empresas hay esas políticas de que nadie puede hablar del salario y es como un disciplinario si alguien habla del salario. ¿Por qué creen ustedes que es? Para ahorrarnos este montón de broncas que se nos hacen por estas contrataciones tan raras que hacemos, sea por una razón o por otra. Sí, es que lo pregunto porque, digamos, considero que se puede prestar a esas cosas. No sé, poniendo un ejemplo hipotético que el reclutador tenga pensado pagar 700,000 y yo le dije que como un mínimo 550,000 y me contrate solo por eso, digamos, y se Exacto. aproveche de la Y lo va a situación. hacer, y lo van a hacer. Por eso es que yo les digo, ese mínimo llévenlo a conciencia. Llévenlo a conciencia, sean realistas, pregunten a compas, vecinos, colegas, para que ustedes lleven, porque esa sensación de que, y a mí me pasa todo el tiempo porque yo soy pésima para cobrar, ¿verdad? Un día me llamaron de una compañía en Canadá y ella me dijo, ¿cuánto cobra usted por sesión? Y entonces yo me tiré según yo altísima, ¿verdad? Y yo le dije tanto y me dice el tipo, ok, listo. Y yo dije, qué madre. O sea, es que ni siquiera me arrugó la cara y yo, puta, hubiera pedido más plata. Pero yo dije, a conciencia, eso fue lo que yo pedí. Y yo hago las paces con eso y digo, yo no me lagarteé a pedir muchísimo más. Yo pedí lo que yo sabía que era justo pedir. Hay que tener uno, y se los digo ya uno, ya señora cuarentona, de verdad que me siento como mi abuelita dando consejos que nadie me está pidiendo, pero sí les digo, en cuestiones de dinero jueguen siempre justo, de frente. No se manden a lagartazo, pero tampoco se menosprecien. Hagan un cálculo de cuánto es lo que yo necesito para estar tranquila. Hace muchos años en una entrevista, la muchacha me dijo, ¿cuánto quiere ganar? Y yo, ay, qué vergüenza hablar de plata. Y uno ahí todo polo, ¿verdad? Y ella me dijo, vea, Daniela, dígame, ¿qué cantidad de dinero usted necesita que recibir cada mes para que usted se siente ahí, trabaje tranquila y no esté pensando, y ¿cuánto pagan? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto necesita usted para que su familia esté cubierta? Tal vez no con lujos, pero para que usted tenga sus necesidades cubiertas. Y yo dije, puta, y me quedó ese aprendizaje para siempre decir, uno tiene que trabajar, tiene que tener la capacidad de decir, esto es lo que yo necesito. Que tal vez la economía está difícil y a veces tenemos que echar para atrás e ir por un poquito menos, sí, sí. Pero si al final lo que me van a pagar, a mí se me va a ir en pases o en Ubers o en lo que sea, y no vale la pena, tal vez la gente que tiene hijos, mientras pago una niñera y pago, no me valió la pena, tampoco uno se puede ir, ¿verdad? A súper abajo, pero bueno, 400,000 pesos es mejor que nada en algunos momentos, ¿verdad? Hay que considerar esto también. Ok, ya nos pasamos, chiquillos.
El que se necesite ir, no hay problema. Yo tengo presupuestado hasta las 3:30 por si acaso. Bueno, acuérdense que en entrevistas no hablamos de emociones desbordadas. Hablamos de emociones positivas, pero de emociones que tengan connotación negativa, no. Yo siempre le digo a la gente que hace coaching conmigo, vamos a utilizar la palabra inquieta. Cada vez que usted quiere decir, yo estaba incómoda, estaba puteada, estaba brava, estaba disgustada, usted dice inquieta. Yo me puedo poner un poco inquieta cuando la gente falta su palabra, cuando la gente es irresponsable, pero evitemos utilizar palabras emocionales negativas en una entrevista, ¿verdad? Es que a mí lo que me molesta, y mejor no. Por eso es que hay que practicar las historias, porque si no, entonces yo digo, ¿verdad? Entonces siempre palabras, emociones en positivo y en negativo. Cuando yo quiero decir, yo estaba inquieta. Me puse un poco inquieta al ver que mi compañero hacía tal cosa y lo reporté y bla, bla, bla. Pero no utilicemos palabras de emociones negativas. Ya hablamos de no hablar mal ni del jefe ni de la empresa. Busquen la forma de hablar de forma súper respetuosa y eso es altura, eso se llama elegancia, eso se llama que yo digo, ya yo pasé por ahí, muchas gracias, estuvo muy rico y no toca hablar mal de nadie, porque no me sirve a mí para nada. Prepárense para las entrevistas virtuales, revisen qué tienen atrás cuando abren la cámara, revisen que estén en un lugar donde les dé buena luz, porque a veces uno, bueno, a mí me pasa con las sesiones de coaching, pero la verdad es que eso no tiene ninguna relevancia, pero cuando les doy coaching para entrevista, le digo, el día de la entrevista usted no se va a sentar ahí, ¿verdad? No, 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 ese día me voy a pasar para el cuarto de mis tatas, busquen un lugar iluminado. A veces uno hace la cosa esa que pone el fondo de pantalla ahí medio, pero eso a veces distrae mucho, entonces hay que tener cuidado. Buena luz, obviamente una blusita, una camisa cómoda, ¿verdad? De la cintura para abajo pela, pero la cintura para arriba, algo que sea bonito, bien peinadito, bien acomodado. Ese día le decimos a la familia, voy para una entrevista, usted pone el celular, lo tiene ahí en stand-by con el internet del celular en caso de que telecable se ponga telecable y usted tiene un backup aquí de lo que tiene que hacer. Si les mandan la entrevista por Zoom, por Webex o todas las que se parecen, pruébenlo una hora antes. No se esperen a que faltan 10 minutos para la entrevista y me meto al Zoom. Ay, el Zoom necesita una actualización del software web, ¿verdad? Y ese estrés, prepárense con tiempo. Denle de comer algo al perro para tratar de que no ladre. No porque sea malo que el perro ladre, pero porque eso a uno lo pone nervioso y lo estresa. Explíquenle a la mamá, mami, por la siguiente hora, o a la vecina, o a los hijos, o a quien sea que me viera a tocar la puerta. Por la siguiente hora, nadie, porfa. Prepárense para las partes virtuales. Recuerden que hay preguntas que son prohibidas. Recuerden que a uno no le pueden preguntar cosas de su vida personal, ni familiar, ni le pueden preguntar planes familiares, ni personales, ni nada que se parezca. Nadie le puede preguntar a uno, ¿y usted vive en Cartago? ¿Y cómo va a hacer para llegar aquí? Eso no es ningún problema. Yo tengo no hay, o sea, usted no tiene por qué explicar, bueno, yo me voy a coger el bus de las 4 de la mañana que sale de Cervantes, usted no tiene por qué dar esas explicaciones en una entrevista. Usted de forma muy cordial, elegante, le dice a la persona, no, eso no es ningún problema. Yo ya he tenido práctica de movilizarme, no hay ningún problema. Y esa pregunta no se debe hacer en una entrevista, por cierto. Ahora sí, creo que ya terminamos. A ver. Sí, ya, el siguiente es el de gracias. Ahí está mi nombre, mi correo electrónico. Ayer me contactaron varias personas para hacerme preguntas, otras preguntas de LinkedIn y hasta para revisar perfiles de LinkedIn. Muchas gracias a los que me contactaron. Ahí está mi WhatsApp, si alguien quiere contactarme, incluida Stephanie, si está interesada en que hablemos un ratito la otra semana o en algún momento, o la dejamos ahí para cuando la llamen a entrevista, con mucho gusto. Si saben de alguien que pueda utilizar una conversación de esas, ahí le pasan mi contacto. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya hoy nos despedimos. Yo sí tengo una. Dime, Steph. Cuando uno hace una entrevista o prueba, uno debería preguntar como cuándo le dan respuesta, o digamos, debería mandarles un correo como para preguntar cómo va el proceso. Uy, qué buena pregunta. Gracias por recordármelo porque eso se me fue. Sí, uno puede preguntar. La última pregunta, ¿tiene preguntas para mí? Entonces ya hacemos el par de preguntas estrella que ya sabemos que vamos a hacer. Y la última es, ¿cuál es el siguiente paso en el proceso? Eso siempre se puede preguntar. Y si usted tiene un correo electrónico, usted le da una semana. Si a la semana usted no sabe nada, usted puede mandar un correo. Además, hay un detalle que a mí me gusta hacer, que es,
el día que tengo la entrevista, si tengo el correo electrónico de la persona de recursos humanos o algo, yo le mando una nota. Quería nada más agradecer por el espacio de la entrevista, independientemente del resultado, fue una entrevista excelente y la verdad hasta la disfruté. Eso. A la semana yo puedo mandar un correo y decir, buenas tardes, nada más quería revisar si había alguna actualización o alguna noticia del proceso al que pertenezco. Le agradezco mucho su tiempo y listo. Si no recibo respuesta, pues ya yo le daría unos 15 días y si no, me hago a la idea de que ya, y murió. Hay una teoría que la gente siempre dice, es que ni siquiera me avisaron si sí o si no. Es cierto, es molesto, pero está, no me acuerdo en dónde fue que lo leí, en un estudio de no sé cuál universidad en Estados Unidos, donde en las personas cuando están en desempleo, muchos rechazos seguidos duelen tanto que a veces es mejor hacerme la idea que se olvidaron de mí. Porque ese correo que uno le llega que le dicen, vea, muchas gracias, pero vamos, nos decidimos por otro candidato. Eso es en el puro corazón, ¿verdad? Ahora, uno, usted lo sobrevive, pero cuando usted está buscando trabajo, aplica a muchos lugares y eso incrementa las posibilidades de que le digan que no. Y eso duele. A veces es mejor, si usted ya ve que en 15 días no lo llamaron, mejor usted prepárese y diga, la verdad es que chao, no se extrañen. A los 2 meses vuelven a llamar, hola, es que estamos en un proceso con usted, y es como, y no se extrañen de que cuando consiguen brete empieza, eso es como no tener novio, ¿verdad? Consigue usted novio y ya todo el mundo quiere con uno, lo mismo es con el trabajo. Entonces hay que tener paciencia para manejar esas cosas, pero sí, Stephanie, uno puede, si tiene un correo electrónico, de forma muy, muy elegante y muy puntual, puede hacer una, no al día siguiente, denle una semanita, ¿verdad? Porque los procesos pueden tardar. Otra pregunta, ¿alguien más? Ya estamos. Ok, me encantó estos 3 días. De nuevo le agradezco a la asociación, Ángelo, Josué, muchas gracias por esta oportunidad. Y de nuevo, si hay gente de otras carreras y se les ocurre que esto podría ser algún tipo de pequeño taller, webinar que podemos volver a hacer, yo encantada, me ha encantado trabajar con estos días que hemos hecho esto y cualquier feedback que quieran dar acerca de estas sesiones se lo pasan a, bueno, Ángelo está acá en la llamada, él es parte de la asociación, y a Josué también, que tal vez algunos lo conocen o me imagino que tienen un correo electrónico de la ASO, por favor hágaselos llegar, qué les gustó, qué no les gustó, qué les cayó pésimo, qué les encantó, y porque ese feedback es importante para ellos y claramente también para mí. Si a alguien se le quedó algo ahí pendiente que quiera hablar, ahí en la pantalla tienen mi correo electrónico y mi WhatsApp, yo encantada de ayudarles. Si alguien tiene un currículum que quiere que yo le eche un ojito rápido, con mucho gusto eso también lo puedo hacer. ¿Estamos? Les deseo feliz tarde, buen fin de semana desde ahora, que durante el fin de semana hagan mucho de eso que les gusta hacer. Y bueno, esperemos que nos veamos pronto en algún momento. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Buenas tardes. Que les vaya bien. Pura vida. Muchísimas gracias. Para servirles. Muchas Gracias, gracias. gracias. Pura Muy, vida. muy, muy buena, Daniela. Gracias, Luis. Un placer. No sabía yo lo que estaba haciendo antes era, sí, no estaba buscando trabajo, la verdad. Pero ahora con todo, bueno, con todas las charlas durante la semana, yo la verdad que estoy muy agradecido, demasiado bueno. Muchas gracias por todo. Qué dicha que les gustó, qué alegría, de verdad. Me voy a tomar una cerveza, digo, un café ahora en la tarde para celebrar. No, pura vida. Muchas gracias, Luis. Te agradezco.